Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Medical Televisión, un espacio dedicado a la salud más el bienestar, dispuesto por Canal 9 Multivisión, porque no sé si usted sabía, cada vez son más las audiencias que eligen la televisión tradicional para informarse de temas importantes, como es el tema de la salud. ¿Por qué? Muchos se han visto desbordados por la infoxicación que provocan las redes sociales y también la fake news que surgió con tanta fuerza cuando comenzó en el año 2020 esta pandemia de coronavirus. Es por eso que muchas personas se han volcado a los medios tradicionales, porque aquí le garantizamos la palabra profesional, la información chequeada por el equipo también de periodistas que trabajamos en este medio. Hoy vamos a hablar de un montón de temas. A ver, atentos. Sistema gastrointestinal. ¿Por qué dicen que tenemos como una especie de cerebro en los intestinos que incluso va un paso más adelante que el que tenemos en la cabeza, que pueden percibir el estrés muchísimo antes? ¿Le ha pasado? Usted, tengo un nudo en el estómago, me voy por el baño cuando tengo un examen, una entrevista de trabajo. Este tema vamos a desarrollar aquí en el piso con el doctor Facundo Ulibarri, que es gastroenterólogo, y también en el marco del Día Mundial de las Personas con Celiaquía nos va a contar acerca de qué es ser celíaco, cómo cambia nuestra vida cuando descubrimos esta situación, qué es, cómo nos tenemos que alimentar, cómo nos adaptamos a la vida social, psicológicamente cómo nos preparamos para vivir con celiaquía. Usted sabe que hay alimentos que no se pueden probar para tener una vida con calidad, por supuesto. Este tema es muy, pero muy importante para estar atentos. Vamos a hablar también en el marco del Día Mundial del Asma, qué es lo que dispone la OMS, qué reflexionamos acerca precisamente de este tema. Pero nos presentamos, comenzamos enseguida con el desarrollo de estos y muchos más temas. Y por supuesto, en la emisión de hoy no podemos dejar de hablar de esta segunda ola de coronavirus y todo lo que va surgiendo en torno a este tema. La República Argentina ya pasó los 3 millones de positivos y es por eso que estamos más atentos que nunca a cómo va avanzando esta situación. Hoy visita a la provincia de Salta precisamente la ministra Carla Bisotti. Según sus propias palabras, está contenta con el trabajo que se va realizando aquí en la provincia de Salta. Les contaba, Argentina superó este domingo 3 millones de casos confirmados de COVID-19, según cifras del Ministerio de Salud. Las muertes suman ya más de 64.000 desde que se inició la pandemia. La tasa de infección es superior a 5.500 por cada 100.000 personas, una de las más altas de América, de acuerdo a estadísticas de entidades sanitarias privadas. Mientras el mercado internacional de vacunas se encuentra muy restringido, Argentina ya ha obtenido y ha colocado 8 millones de dosis. La Argentina se convirtió este fin de semana en el 11º país en el mundo en sumar más de 3 millones de casos positivos de coronavirus. Y ya se encuentra con nosotros el doctor Maximiliano Gómez. ¿Cómo estás, doctor? Muchas gracias por estar aquí. El doctor Gómez es alergista, también es especialista en inmunología clínica. Y hablando de alergias, antes de entrar, por supuesto, en el tema que nos trae acá, qué difícil esto de ser alérgico en tiempos de COVID-19, ¿no? Totalmente. Nada más inoportuno. Totalmente. Pero de todas formas siempre tratamos de verle la parte positiva a esto. Hay un reciente estudio de Europa, que ellos ahora están en la primavera, y en la cual han visto de que el uso de barbijo ayuda
a tener menos alergia al frenar, al bloquear, al hacer una barrera frente a las partículas que se inhalan y que provocan alergia. Así que bueno, además de protegernos de virus, nos puede proteger Claro un que poco sí. de la alergia Podemos también. decir entonces que estaría bueno, si soy alérgico, adoptar el uso del barbijo de ahora en más. Totalmente. En ¿No? realidad, no solamente por esta cuestión que decíamos de protegernos frente a los virus, sino también a las partículas que se inhalan y que provocan alergia. Permanentemente surgen y ustedes más que nadie, los médicos saben que estamos aprendiendo Totalmente. acerca del COVID-19, a unos ensayos y una noticia también de último momento que empezó a dar vuelta, es que medicación para asma, por ejemplo, se aplica para morigerar el COVID-19, ¿no? Así es un estudio que es preliminar, o sea, son resultados en una población bastante limitada y hay que ver la generalización de ese tipo de resultados. Pero bueno, esa es una de las pautas que nosotros tomamos como viables o como posibles para explicar que los pacientes asmáticos tienen menos complicaciones cuando se infectan de COVID. El tema de la utilización de medicación para asma ayudaría a disminuir al menos la puerta de entrada del virus en la parte del epitelio respiratorio. Bien, doctor, yo ya le había adelantado a nuestros televidentes que lo habíamos invitado en el marco de este Día Mundial del Asma, en donde la Organización Mundial de la Salud y entidades que trabajan en pos de el asma en el mundo vienen desmistificar acerca de algunos temas que tenemos o preconceptos acerca del asma, ¿no? Lo voy a invitar para que compartamos un informe acerca de este tema, entramos de lleno y ya volvemos con el doctor. Se estima que más de 339 millones de personas padecen asma en el mundo. El asma es la enfermedad no transmisible más frecuente en los niños, aunque la mayoría de los fallecidos por esta enfermedad son adultos mayores. El asma es un problema de salud pública, no solo en los países de ingresos elevados, aparece en todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo. Iniciativa Global contra el Asma propuso poner sobre la mesa determinadas percepciones erradas alrededor de esta enfermedad en el marco de su Día Mundial, que se conmemora este 4 de mayo. Aunque es una enfermedad sumamente frecuente en Argentina y en el mundo, todavía persiste cierto desconocimiento sobre su origen, su manejo y el tipo de vida al que se puede aspirar. Esta organización internacional, colaboradora de la Organización Mundial de la Salud, propone llevar luz sobre 4 postulados equivocados alrededor del asma. Que sea una enfermedad de la infancia, que es infecciosa, que los pacientes tengan contraindicada la actividad física y que el asma solo se puede controlar con altas dosis de corticoides. Derribamos mitos en Medical Televisión. Doctor Gómez, ¿siempre el asma es alérgica? Casi, no siempre. Sobre todo en las personas en que el inicio de su asma es en edad adulta, hay más posibilidades de que no sea por alergia. Pero la mayoría de los casos de asma tiene un origen alérgico, aproximadamente el 80%. Nos llevó de lleno. Edad adulta, ¿se puede tener asma en un momento de la vida así, sin haber tenido antecedentes antes? Decididamente, en cualquier edad. Esto es simplemente generalizar que el asma de inicio infantil suele ser de origen alérgico, el asma de origen adulto suele ser no alérgico, ¿sí? Eso es en generalidad. Doctor, ¿qué es el asma? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando decimos que tenemos asma? El asma es una enfermedad inflamatoria de la parte respiratoria a nivel bronquial y un poquito más abajo, en el cual se provoca una inflamación por diferentes estímulos. El más común es por una reacción alérgica a ese nivel y que genera los síntomas característicos. Cuando nosotros vemos a una persona con asma, la identificamos para nosotros fácilmente
porque empieza a tener una dificultad respiratoria, una fase característica de ese ahogo, empieza a tener ruidos en el pecho, como ronquidos o como silbidos, y que eso también a veces hasta puede generar dolor, sobre todo cuando le provoca accesos de tos. Bien, ¿cómo se controla un ataque de asma y si se cura en algún momento de la vida? Habíamos dicho, tenemos muchos estudios que hacen seguimiento a lo largo de la vida de los pacientes y se dan lo que nosotros llamamos diferentes clústeres, diferentes tipos. ¿En qué sentido? Hay pacientes que inician a temprana edad, en la infancia, se les corta y nunca más tienen. Otros pacientes que se les corta y les vuelve. Otros pacientes que empiezan más tardíamente y persisten. Otros que los tienen por corto tiempo. Entonces, tenemos diferentes características dentro de un mismo paraguas que es el asma bronquial. Necesitamos evaluar a cada paciente en particular para poder orientarlo acerca de cuál puede ser su posible evolución. De eso se trata la medicina personalizada, de tratar de evaluar a ese paciente con sus características particulares y su entorno. Y en base a eso el tipo de tratamiento se irá adecuando. El tratamiento característico para desinflamar esos bronquios son los corticoides inhalados, que son muy seguros, no así los corticoides sistémicos, lo que se toma por boca o inyectable a medida de que se hace repetitivo, a medida de que se dan en altas dosis, todo eso tiene los efectos secundarios de los corticoides. Con respecto a los inhalados, a los que van a la parte respiratoria, son prácticamente nulos. Si están bien controlados y bien guiados, prácticamente nos desentendemos de ese tipo de problema. ¿Tiene usted la impresión con sus pacientes de que hay como un fantasma en torno, ¿no?, al corticoide? Es decir, me va a provocar adicción. ¿Qué va a pasar si un niño desde muy chiquito se acostumbra a esto? Totalmente, ¿no? Pero además debemos recordar que tenemos la medicación complementaria que es el broncodilatador. Y también existe el mito de que el broncodilatador me hace mal al corazón, que no se puede utilizar. Y la realidad es que cuando necesitamos utilizar mucho broncodilatador, quiere decir que esa asma no está bien controlado. Por tanto, debemos recurrir a utilizar mucho de esto. Siempre pensar que para el corazón es peor la falta de oxígeno que un broncodilatador. Bueno, ¿hay algún agente que provoque la reacción de asma? ¿Hay agentes que provocan y desatan el asma en las personas? Sí. Fundamentalmente en los pacientes que son alérgicos, los elementos que les provocan alergia. Los ácaros, la inhalación de ácaros del polvo, el pelo de las mascotas, pólenes, hongos, que esos son ambientales. Pero también un desencadenante importante tiene que ver con virus, ¿sí? Y la gripe y el resfrío son desencadenantes de crisis de asma en quienes ya tienen esa predisposición. Bien, vamos a empezar a desmistificar estos postulados que la Organización Mundial de la Salud nos pide a los medios de comunicación. Gracias. Que seamos responsables y empecemos a hablar de estos temas para que disipemos las dudas. La primera tiene que ver con la infancia. ¿Es una enfermedad de la infancia? Hace un ratito decía, no, podés ser grande y de pronto te aparece. Es lo menos frecuente que inicie en edad adulta, pero puede empezar inclusive hasta en la adolescencia. ¿Sí? En cualquier edad, no es patrimonio de la infancia. A veces escuchamos decir a las abuelas, no te preocupes, que cuando crezca o cuando llegue a la adolescencia se le va a pasar. Sí. ¿Esto es así? No siempre, y era lo que comentábamos respecto de que debemos evaluar cada paciente en particular, porque ahora que tenemos más conocimiento podemos tener algunas herramientas que nos ayuden a ver cuáles son los pacientes a los cuales se les puede pasar y cuáles pueden ser persistentes. Y en general, los pacientes con alergia son persistentes. ¿Es infecciosa? No. En ese sentido, la infección puede actuar como un desencadenante, como decíamos, una gripe o un resfrío puede desencadenar una crisis de asma, pero el asma en sí mismo es una enfermedad inflamatoria. Como dijimos, base más frecuente alergia, pero no infecciosa. Bien, cuando se diagnostica a un paciente con asma,
¿Hay algún condicionamiento? ¿No podés hacer gimnasia? ¿No vas a poder tener perro? No. ¿Qué le decimos al paciente con asma? Cuando nosotros hablamos de esta medicina personalizada, lo que intentamos es tratar de focalizar en el paciente, así como se tenía el mito de que no se debía mover, que no debía hacer nada. Después hubo otra corriente que decían que sí o sí debían practicar natación. ¿Sí? Entonces, todas estas corrientes no tienen un sustento en sí mismo y lo que nosotros queremos es que el paciente haga vida normal. Entonces, en esta cuestión lo que hacemos es tratar su asma para que esté en las mejores condiciones posibles y tratar de negociar con el paciente la actividad física que le gusta para que le pueda dar continuidad a lo largo del tiempo. Bien, recién usted decía, se complica con la gripe, con los resfriados. ¿Qué pasa con COVID-19 específicamente? Tenemos, bueno, algo a favor tiene que tener el paciente alérgico y en este caso los asmáticos alérgicos se han visto que tienen mucho menor incidencia fundamentalmente de las complicaciones. No quiere decir que el paciente alérgico asmático no se contagia, sino que se ha visto que en el contagio tiene mucho menos complicaciones que otros pacientes con otras condiciones. Así que algo bueno le tenía que pasar. Una de las posibilidades sobre esto, lo comentamos también, que pudiera tener que ver con el paciente que hace regularmente su tratamiento, ese tipo de medicación inhalatoria, que es un corticoide inhalado, le ayudaría a desinflamar y a tener un mejor estado frente a la infección por COVID. Doctor, ¿cuándo una persona tiene que recurrir al médico para ver si tiene asma o no? Bien. ¿En qué momento? Nosotros lo que sugerimos es lo siguiente: puede haber frente a una gripe, frente a un resfrío, puede haber esta situación de que le provoque tos, molestias, catarro, pero cuando esto ya empieza a generar dificultad para respirar, que el paciente lo nota, que sabe de que no puede respirar a plena capacidad, que empieza a toser y que aún así no logra compensar ese déficit, que empieza a sentir cosas extrañas, ruidos en el pecho o algo, sobre todo si ese tipo de episodio se repite fuera de un episodio infeccioso, debe consultar respecto de esto. ¿Hay una época del año en relación a las estaciones que tienen que ver o no? En realidad se suelen asociar con lo que son los famosos resfríos estacionales. Ajá. Por la posibilidad de provocar esto, pero también en los pacientes alérgicos por su tipo de alergia y la posibilidad de exponerse a los elementos que le provocan alergia en estos cambios de estación. ¿Y cuáles son los estudios que le va a hacer usted al paciente para saber cómo tratarlo y esto que usted decía, ¿no? De empezar a trabajar individualmente la problemática en cada paciente. Exactamente. Hay básicamente dos tipos de estudios que se hacen en estos pacientes. Uno tiene que ver con medir su capacidad respiratoria. Depende de la edad y depende del acceso que tengamos, pueden ser mediciones de pico flujo, unos aparatitos ambulatorios o de espirometrías. Eso mide la capacidad respiratoria y nos da un parámetro un parámetro indirecto de si hay una limitación en su capacidad respiratoria o no, y eso decididamente influye en el tipo de tratamiento que se hace. Y el otro tipo de evaluación es el tipo de evaluaciones para alergia, que se pueden hacer por análisis de sangre, pero hay un método muy práctico que es sobre la piel, que no es cruento, no lastima, no sangra. Si lastima y sangra es porque no está bien realizado. Entonces se pueden detectar diferentes tipos de alergia de estos pacientes para poder orientar acerca del tipo de cuidados en particular. Bien. ¿Todos estos tratamientos tienen cobertura de obra social o no? ¿Qué pasa con ese tema? Qué difícil responderlo porque realmente es caso por caso y obra social por obra social. Le podría decir que la mayoría, la gran mayoría, no tiene cobertura y es una de las luchas que tenemos todavía permanentemente respecto de la cobertura de todo este tipo de evaluaciones en lo que se llama plan terapéutico o plan médico obligatorio, en el cual se debiera reconocer toda esta cuestión, ¿no? Casualmente, cuando estábamos trabajando con la producción en este programa, leíamos acerca de que es una enfermedad que no distingue clase social ni niveles de vida y que se da exactamente igual en todo el mundo, y por eso tenemos más de 340 millones de personas con asma en el mundo. Sí, y lo más triste es que todavía se muere gente de ataques de asma. Hubo
un caso reciente de un policía acá en la ciudad de Salta, que no llegó la ambulancia a tiempo, y la verdad que ese tipo de cosas hoy, con el mínimo acceso que tenemos, no debiera ocurrir. Doctor, le agradezco muchísimo No, al la contrario. posibilidad. Seguramente por ahí, detrás de entre nuestros receptores, algunos se pregunta, ¿dónde lo encontramos al doctor? ¿Podemos decir? En realidad yo le pediría que le podemos dar un contacto de redes, ¿sí? Bien, claro. O de página web, Sí. porque nosotros colaboramos y trabajamos con una fundación AIRE, pero con Y. En lugar Ajá. de latina, Y, Fundación AIRE, tanto fundacionaire.org.ar o también en Facebook o en Instagram, que nos pueden contactar a través de la fundación. Con todo gusto van a encontrar información y además de poder ayudarlos en esto. Muy bien, muchísimas Al gracias, contrario. doctor, por esta visita. Yo les recuerdo a ustedes, estamos en vivo, en directo. Usted puede comunicarse con el teléfono que generalmente ponemos en pantalla, aquí en Multivisión o a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas las plataformas, en Instagram, en Facebook, también en nuestra página a través de YouTube. Usted tal vez tiene la aplicación en el teléfono, bueno, nos puede ver en vivo y en directo y de paso mandarnos la pregunta para los profesionales médicos que nos visitan. Muchas gracias, doctor. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, no se vaya de allí, porque hablamos de sistema gastrointestinal, porque hablamos después de celiaquía, pero muchísimo más.